uno a veces no es consciente de que la vida le va cambiando. Y es cuando con los años comprende lo que es esa famosa parábola de la semilla de mostaza, la más pequeña en el mundo de las hortalizas y sin embargo llamada a crecer y a ser un arbusto frondoso. Yo recuerdo que mis valores centrales era buscar dinero, como cualquier profesional que hoy en día busca una estabilidad económica. Me gustaba la política y por tanto el poder de la política, el prestigio humano. Eso está en la realidad de uno, está en la naturaleza de cualquier joven. Pensaba un estatus y seguramente un servicio a la sociedad desde la realidad del ejercicio de la política, desde el ejercicio del derecho, como abogado litigante o según las circunstancias que la vida me fuera planteando. Y uno empieza a descubrir que esos valores, el dinero, el poder, el prestigio humano, pasan a un segundo plano y van subiendo otros valores, otros principios rectores de la vida, el amor, el servicio a los demás, el caminar en la verdad. Yo recuerdo que en los años de estudiante de Derecho me preguntaba muchas veces, ¿dónde está la verdad? Porque encontraba que el mundo de los adultos se manejaban imágenes, apariencias y sobre todo conveniencias personales, discursos amañados, conversaciones que no eran del todo sinceras. Era una pregunta que fue una constante en mi vida en los años de universidad, ¿dónde está la verdad? Mucho después entendería la afirmación cristológica, soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y solo la verdad nos hará libres. Esa es como la primera aproximación a la fe, al cristianismo, a una experiencia de descubrir hay otros valores en la vida. No todo es simplemente tener, comprar, acumular, dominar. No todo es aparentar o aparecer. Hay otros valores, pero eso indiscutiblemente es obra de Dios a través de este camino. Los encuentros de promoción juvenil de la parroquia de Santa Gema, en los cuales trasegué 3 o 4 años, e irónicamente quien me invitó lo hizo con una motivación, Carlos, para que de alguna manera aprendas liderazgo político. Fue mi motivación, pero Dios iba en otro sentido, iba por otro lado y Él me mostró otros caminos. Es cuando uno descubre, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Vendrá luego un momento muy puntual en mi vida y un acercamiento a Dios. Las clases de derecho me empiezan a aburrir. Le digo a mi madre que quisiera salirme de la universidad, pero no tengo claro qué hacer. Mi madre con sabiduría me dice, mientras no tengas claridad de qué quieres para tu vida, sigue en la universidad. Y es solamente cuando tenía ya 22 años, en último año de Derecho, viene el Papa Juan Pablo II a Colombia. Y yo en la vida había conocido que un líder religioso pudiera llamar a tantas personas. Recuerdo que en la Colombia de esa época, donde éramos 22 millones de colombianos, menos de la mitad de la Colombia del 2015, recuerdo que en esa Colombia, de los 22 millones de colombianos, la prensa nacional dijo, Juan Pablo II, la llamada Semana Blanca, la semana que estuvo en Colombia en distintas ciudades, sacó a la calle 11 millones de personas. La gente era enloquecida, miraban en él un hombre extraordinario, un santo en la tierra. Descubrí que muchos jóvenes, más allá de la sed de fama, de dinero, de reconocimiento, tienen una sed de amor, una sed de verdad, una sed de la verdad, me gusta más esa expresión, una sed de servicio, una sed de sensibilidad frente al dolor de los demás. Y descubrí que no era mi única sed. Recuerdo que cuando terminó su gira, estaba sentado frente a un aparato receptor de televisión y con lágrimas empecé a llorar en lo que luego entendería, la teología espiritual lo llamó un bautismo en lágrimas, una nueva vida desde el dolor de lo que había hecho de mi vida. Quizás no lo había aprovechado lo suficiente, o había construido sobre arena, no sobre roca. Yo recuerdo claramente un lunes 7 de julio, el último día que
que estaba Juan Pablo II en Colombia, mirando la pantalla de televisión en mi casa con lágrimas, yo dije, yo quiero ser sacerdote. Tenía 22 años, nunca lo había pensado. Yo quiero ser como ese hombre que ha calmado el hambre y la sed espiritual y de amor de tantas personas y sobre todo de tantos jóvenes en el mundo. Luego, con los años y ya ordenado sacerdote, descubrí algo. No hubo un solo país en el mundo donde Juan Pablo II no fuera y no suscitara numerosas vocaciones. Él fue un instrumento privilegiado para muchos jóvenes en el mundo, especialmente para su natal Polonia, donde suscitó muchos jóvenes que encontraron en amar, en servir, en dar la vida, en consolar, en solidarizarnos con el dolor del otro, encontraron todo un proyecto valioso y por demás muy feliz de vida personal. Han pasado ya de esto 21 años de sacerdocio, más los años de la formación en el Seminario Mayor de Medellín y en la Casa para Profesionales Juan Pablo II. Y yo me hago una reflexión, si me preguntaran, ¿he sido feliz? Primero hago una precisión, ¿qué es ser feliz? No tener problemas, no tener angustias, no tener contradicciones o incomprensiones humanas. Si esa es la felicidad, no podría decir que he sido feliz, porque han habido contradicciones, incomprensiones, cansancios. Pero si me dicen que la felicidad es hacer la voluntad de Dios, si la felicidad es, aún en medio de mi cansancio, sentirme contento, con un gozo profundo, si me dicen que la felicidad es reconocer que cada batalla que se va ganando en la vida ha tenido muchos esfuerzos y a veces reveses, derrotas, si me dicen que la felicidad es servir a la gente, consolar al triste, dar vida a los demás, tendré que decirlo, he sido inmensamente feliz. Y hago una afirmación que para algunos puede resultar atrevida. A mí me han preguntado, Padre, ¿usted se ha arrepentido de ser sacerdote? Padre, ¿usted se ha arrepentido de ser sacerdote? Y yo siempre respondo, por lo que más quiero en la vida, mis padres vivos, mamá y papá, nunca en 21 años largos de sacerdocio, ni un día, ni una hora, ni un minuto me he arrepentido del llamado que Dios me ha hecho. Por el contrario, diría, muchas veces le he agradecido, le he pedido que perdone mis limitaciones, mis incapacidades para responderle con más generosidad y con más fidelidad. Y le he pedido a Dios que si volvieran a ser, que me llamara más tempranamente, no a los 22 años, sino más tempranamente al sacerdocio, y que aprovechara más mi tiempo orando, estudiando, formándome, para entender mejor al ser humano de hoy, de la posmodernidad, y poderle hablar con más fuego, con más autoridad, con más eficacia. Yo realmente no creo en una persona que no se quiera convertir. Yo creo que hay personas que no han conocido la vida nueva que Dios nos ofrece. No es una frase de cajón, es una verdad que ha actuado en millones y millones de personas por 20 siglos, en todas las culturas y en todas las latitudes del mundo, porque no hay país en esta tierra, no hay raza, no hay cultura humana que no haya sido permeada y, si se quiere, fascinada por el mensaje del Evangelio. Siempre me admiró que un líder propiamente no cristiano, Mahatma Gandhi, siempre hubiera afirmado, admiro, me fascina profundamente el mensaje de Jesús el Cristo. El mensaje es hermoso, es poderoso, es válido. Muchas personas tal vez no se han convertido, no porque no quieran. ¿Quién no quiere salir de la oscuridad? ¿Quién no quiere salir del engaño? ¿Quién no quiere salir de una vida fatua, frívola, superficial? ¿Quién no quiere salir de vivir de apariencias? ¿Quién no quiere caminar en la verdad? Lo que pasa es que si el corazón no está abierto,
verdaderamente nosotros no podemos experimentar el amor de Dios, la vida nueva de Dios. Estos años de ministerio me han mostrado que realmente el evangelio del mundo, el falso mensaje de felicidad del mundo, es muy bien presentado, muy bien empaquetado, muy bien envuelto en papel de regalo, con moño, muy luminoso. Pero la vida le muestra a uno que el mundo no paga mal, paga muy mal. El mundo paga muy mal. Y que Cristo, aunque nos dice, habrá cruz en tu vida, habrá incomprensiones, habrá cansancios, habrá fatigas, nos dice, habrá un gozo y habrá una paz en tu corazón que nada ni nadie te puede dar. Es caminar en pos de esa promesa, es abrir brecha, es avanzar en esa aventura del Espíritu y descubrir que Dios, por más que vivamos dificultades, las vivimos todos, Dios siempre ha estado allí. A mí me cuesta creer el tema de los ateos. A veces veo más gente como resentida con el cristianismo, con la misma Iglesia Católica, más que personas ateas filosóficamente hablando. Y pienso que muchos que dicen, no me convierto, en el fondo es, no he conocido las maravillas de Dios. El sagrario es el gran amigo de todo orante. En el sagrario encontramos consuelo en nuestras tristezas, fortaleza en los momentos de debilidad, alegría cuando estamos melancólicos, certeza cuando tenemos dudas, paz cuando hay tormentas en el alma. En el sagrario se reconoce la voluntad de Dios y se maduran las grandes decisiones de la vida. Recuerdo cuando tenía 22 años, viví una crisis grande en mi vida. Estaba en 5º año de Derecho en la Universidad de Medellín. Realmente, por circunstancias familiares difíciles con un hermano, me fui de mi casa 15 meses a la casa de una tía. Allá cerca había una parroquia. Y en medio de esa crisis, de haber salido de mi casa, de haberme sentido utilizado en el mundo de lo político como buen estudiante de Derecho que había sido. 2, de verme casi expulsado de la Universidad de Medellín porque teníamos un periódico y saqué un editorial donde hablaba en contra del rector. 3, y en medio como de un sinsentido de lo que era el derecho, que había iniciado con ilusión años atrás y ahora había perdido como todo interés y toda pasión para mí. Allí me iba en las mañanas a la Eucaristía de las 7. Luego me quedaba frente al sagrario y le decía a mis 22 años, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, si en verdad existes, háblame, manifiéstate, cuéntame qué es lo que quieres para mi vida. Al principio sentía silencio. Luego, con el pasar de los días, yendo frecuentemente de las 7:30 a las 8 de la mañana en el sagrario, empecé a sentir una rara y deliciosa paz. Algo me embargaba interiormente. No sabría explicarlo en palabras simplemente humanas, pero descubría eso como una paz, una alegría del corazón. Eran las palabras de Dios, quizá yo no las entendía tan claramente porque esperaba un lenguaje más humano, casi con sonidos, con vocablos, pero es la forma como Dios nos habla. Son experiencias de tranquilidad, de paz, de fortaleza, una convicción, una certeza muy grande que no sabríamos explicar de otra manera, pero que en el fondo radicaba en esta convicción: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo guío tu vida, yo te acompaño. Solo con el paso de los años alcancé a entender esta experiencia por las palabras de Jesús tan reiteradas en los evangelios. Una de las frases bíblicas más citada por el querido Juan Pablo II a lo largo de sus 26 años de pontificado, esa palabra de Jesús: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Eso fue lo que sentí a mis 22 años, en la crisis de mi carrera como abogado, al sentir que no me llenaba, en la crisis de haber salido de mi casa por dificultades con un hermano, en la crisis de haberme decepcionado del mundo de lo político, de lo público, porque me sentí utilizado,
en la crisis de verme casi expulsado de la universidad por haber hablado en el editorial de un periódico contra el rector de la misma universidad, en la crisis de haberle perdido el sentido, el gusto, el sabor, la pasión al derecho. Es ahí cuando todas las seguridades aparentemente humanas, de triunfos, de reconocimientos, de seguridades materiales, de trabajo, habían desaparecido. Es ahí donde aprendí a reconocer que había una meta, que había una pasión más grande, un amor superior y más alto, el amor de Cristo que fui construyendo, que fui de alguna manera descubriendo, del que me fui enamorando en esas horas deliciosas durante varias semanas y varios meses en esa pequeña parroquia muy cerca de la casa de una tía que ya murió y que ya tenía vacía y que me fui a vivir allá por espacio de 15 meses. Fue probar el infierno, haber perdido el sentido y el norte de mi vida y haber probado el cielo, y luego corroborar a lo largo de estos años de sacerdocio que en verdad cuando el Cristo se viene de espaldas, cuando hay grandes reveses en la vida, cuando las seguridades materiales, emocionales, afectivas fallan, es cuando el corazón está más predispuesto, más abierto para abrirse a Dios. Eso lo da la Eucaristía. Ahí es donde entendí esta expresión: Jesús promete, siempre estaré con ustedes, no los abandonaré. Y uno reconoce precisamente en el tabernáculo, en el sagrario frente al Santísimo, esa promesa cumplida del Señor. Él está siempre con nosotros, Él no nos abandona. Uno siente su cercanía, su amistad, su cariño, su presencia, su calidez, su acompañamiento, la fortaleza que nos da. Uno experimenta de Jesús la claridad de que es el amigo de todas las horas, el que siempre va a estar allí. Nos faltarán otras personas, nos faltarán inclusive los padres, la familia, pero el amor de Cristo jamás nos faltará. Primero dejará de salir el sol mañana temprano, primero dejará de aparecer la luna antes que deje de o nos falte el amor de Cristo en nuestra vida. Hoy simplemente, en un testimonio sencillo, quiero invitarlos a que reconozcamos las bondades de Jesús Eucaristía, guardado silenciosa, discreta y amorosamente, presente en miles y miles de sagrarios y tabernáculos del mundo entero. Él tiene sed de ti, tiene sed de tu presencia, tiene sed de tu amor. Es difícil entender la vida de un sacerdote si no está adherido a Jesús en la amistad, sobre todo la amistad eucarística, la visita diaria a Jesús sacramentado. Y es también muy difícil entender la fidelidad de un laico católico si no está alimentándose permanentemente del amor de Jesús Eucaristía. Que Él nos acompañe en nuestra vida y que en esta época, en este tiempo de crisis, de estrés, de la sociedad depresiva, de los hombres y mujeres llenos de miedos, de angustias, donde buscamos el psiquiatra, el terapeuta, el psicólogo, el enfermero, el psicoanalista, buscamos medicamentos, medicinas naturales, descubramos que Jesús en la Eucaristía es el médico de médicos, es el enfermero de enfermeros, es el terapeuta de terapeutas. Nos atiende a cualquier hora, inclusive en la madrugada, sin pedirle cita. No nos cobra nada y nos da una medicina que tampoco nos vale nada. Su amor que es sanador, su paz que es tranquilidad para nosotros, su alegría, el gozo del alma de sabernos siempre guiados, protegidos, acompañados por Él. Reventar sagrario es estar junto a Jesús, aunque a veces cueste. Todos en la vida hemos tenido la experiencia de fruiciones espirituales, momentos de grandes alegrías interiores, pero todos en la vida, los laicos, los sacerdotes, incluso los santos, han tenido momentos de esterilidad, de aridez interior o espiritual.
A veces estar allí frente al Santísimo como que pareciera que no nos dijera nada. Esa es la fe desnuda. Ahí hay que reventar sagrario, no solamente cuando sentimos el dulce amor de Jesús, sino también cuando a veces, por un misterio de la fe, la sensibilidad no nos ayuda y no experimentamos ese acompañamiento cercano y tierno de Jesús. Reventar sagrario es estar con Él. Reventar sagrario es decirle, no busco apoyos en nadie más. Reventar sagrario es poner toda nuestra confianza en el único que es digno de toda ella. Razón tenía el apóstol y místico misionero San Pablo cuando dice, en medio de las pruebas de la vida, nada me turba, nada me fastidia, porque sé de quién me he fiado, sé en quién he puesto mi confianza. Con toda probabilidad que Pablo fue un místico y tuvo esa presencia cercana siempre de Jesús, que lo enriqueció en su vida interior y lo llevó a ese fuego misionero, a ese ardor para evangelizar a tiempo y a destiempo y ganar tantas incomprensiones y dificultades hasta el precio altísimo de su sangre derramada por su muerte como mártir. Para un predicador, si no hay vida interior, sus palabras simplemente, permítanme en esta expresión, es una verborrea espiritual. No es el hombre, no es la elocuencia humana la que cambia corazones, es la unción, es el poder de Dios, es la presencia del Espíritu Santo, a veces a través de palabras muy sencillas, las que son capaces de tocar la profundidad de la vida humana y renovar los corazones. Se equivoca aquel si piensa ser un predicador, un anunciador del Evangelio, si cree que con solo elocuencia humana, un discurso pomposo, elegante, adjetivado, puede cambiar los corazones. Si no se habla desde la vida, no podemos tocar la vida de nadie. Si no estamos llenos del Espíritu, ungidos, empapados, untados del aceite, del fuego del Espíritu Santo, difícilmente podemos cambiar a nadie. Solo los fascinados fascinan, solo los seducidos seducen, solo los enamorados de Jesús son capaces de enamorar. Y si esta experiencia no está en nosotros, difícilmente podremos convertir o cambiar el corazón de nadie. No puede haber un verdadero, un auténtico evangelizador, anunciador de la buena noticia de Jesús, si no es un hombre, una mujer de profunda vida interior, de profunda amistad con Jesús. En todos hay la vida exterior y la cultivamos, la cuidamos. Hay que alimentar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, bañarnos todos los días, cepillarnos los dientes, cremas para la piel. Es lo que el mundo de hoy nos señala. Energéticos, vitaminas, potenciadores, qué sé yo. Pero hay esa vida riquísima, la vida interior. Me gusta colocar esta analogía o este ejemplo. El cuerpo es como la superficie del océano, es la vida externa. Pero si el océano se ve tan vasto y tan amplio, es mucho más vasto, mucho más amplio y muchísimo más profundo el océano en su profundidad, en su inmensidad, en su grandeza. Una grandeza tal que nos sobrecoge, nos sorprende, nos impresiona. La vida del alma, la vida interior, la vida de la fe, la vida de relación con Dios nos lleva precisamente a esto, a nosotros reconocer un mundo desconocido. Así como cultivas tu cuerpo con alimentación, con ejercicios, con vitaminas, con cremas, está bien que lo cuides, pero cuida más lo que es esencial porque este cuerpo pasará. Cuida tu vida interior. Aliméntate por la fe, la esperanza, el amor. Busca paz en tu corazón, libertad interior, alegría de vivir. Que en definitiva, la felicidad de la vida no está en las cosas. La felicidad de la vida está en el alma humana, cuando ella sabe vivir con sabiduría, con paz y con amor. Y eso solo lo da la oración en los sacramentos, la oración de la palabra de Dios leída, la oración como meditación personal y la oración como visita a Jesús sacramentado. María es la gran orante.
María es la de la vida interior. 1000 pruebas pasó, 1000 batallas vivió, pero a todas se sobrepuso porque fue grande su riqueza interior. Que ella, María, nos enseña a ser personas de vida interior, de silencio y de escucha, para que podamos decir, como el apóstol Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Ánimo, misioneros, la labor no es nuestra, es obra de Cristo en nosotros, y para eso se te pide simplemente: aliméntate, llénate de Él y verás en tu vida verdaderos milagros. El Catecismo de la Iglesia habla de el combate de la oración. Y esa mera expresión nos pone a pensar el combate de la oración. Se habla de la dispersión. Llegamos frente a Jesús, Eucaristía, a veces con 1000 ideas, a veces con 1000 imágenes, con 1000 sonidos, desilvanados, sueltos. Nuestra alma interior a veces es un verdadero cuarto de San Alejo, un cuarto de reblujos, es un caos. Es aprender a serenarnos, a quietarnos y a decir: Señor, vengo a hablar contigo, pero sobre todo vengo a escucharte, y por eso necesito silencio interior. Es uno de los grandes desafíos, la dispersión. Pero hay otro gran desafío en la vida espiritual, la asedia, otros dicen asedía. Es como un desgano, pudieran decir algunos, una pereza, una falta de apetito frente a la vida espiritual. Se ha caído en rutina, se ha caído en monotonía. Hay que tener pobreza de corazón para aceptar nuestras limitaciones humanas. Y así como hay enfermedades físicas que nos llevan a la inapetencia de alimentos, también hay que aceptar con paz esos estados del alma. Juan de la Cruz habla un poco de la noche oscura de la fe, en este aspecto y en otros más, pero en este aspecto un desgano, una sequedad, una aridez interior. No podemos sustraernos a esta realidad, no somos ángeles. Es más, agrego algo, hay más madurez del hombre orante cuando está frente a Jesús Eucaristía, amigo de todas las horas, cuando está frente a Él, en los momentos de aridez espiritual, antes que los momentos de fruición, de gozo interior. Es que es más fácil hacer oración cuando uno tiene como esa alegría, esa sensibilidad a flor de piel, y no cuando hay esa sequedad y sentimos a Dios distante, ausente. No olviden algo, queridos amigos, el sol siempre está allá. En un día luminoso lo vemos claro, no hay nubes, brilla, sentimos su luz, experimentamos su calor. Esa es la fruición espiritual. Pero en un día nublado, en un día de cielo encapotado y gris, aunque no veamos el sol, sabemos que más allá de las nubes está Él. Y a pesar de que no sintamos tan claramente su calorcito y su luz de manera tan patente, Él nos acompaña. Así pasa en la oración: dispersión, sequedad, pereza o desgano espiritual, monotonía. Es parte de alguna manera de las limitaciones humanas, pero el mérito de los santos y el mérito del hombre de fe en ese combate de la fe es precisamente con pobreza, con sencillez de corazón, decirle al Señor: aquí estoy. He tratado de dar lo mejor de mí. Aparentemente estoy perdiendo el tiempo, pero sé que a tu lado es el tiempo mejor invertido. Lo digo de manera de confesión. Al lado de mi habitación tengo un sagrario. Siempre me ha gustado tener el Santísimo. Me gusta en las noches, antes de acostarme, irme un rato allá. A veces me he quedado dormido, pero siento que ahí frente al sagrario le digo: Jesús, qué dulce sueño a tu lado, qué paz con la que voy luego a mi cama a dormir. No es tiempo perdido, estamos con Él. Él ve la recta intención de nuestro corazón y en definitiva es lo que cuenta. Más allá de la experiencia sensible, que es la que se busca en esos primeros años de la oración, el paso del tiempo nos demuestra, es decirle sí todos los días. Un sí como el de María, que a veces es fácil, y un sí como el de María, que a veces hay que decir con heroísmo: hoy hágase en mí según tu palabra.
La Madre Teresa de Calcuta, un día un periodista le preguntaba que en esa vida tan activa que ella tenía, que a qué hora sacaba tiempo para orar, y decía en la mañana. Y el periodista le preguntó, pero si muy temprano tiene que irse a trabajar y atender leprosos y moribundos y enfermos. Y ella decía, el día que más trabajo tengo, madrugo más a orar. La oración no es un apéndice, la oración es irreemplazable. Aunque podemos pedir oración a otras personas por nosotros, nadie se puede alimentar por nosotros. Nosotros nos tenemos que alimentar por nosotros mismos. 1. 2. Claramente hay que decirlo. Parte de tu trabajo pastoral, parte de tu acción apostólica es la oración de cada día. Detrás de un sacerdote que ha caído, que se ha equivocado, muy probablemente hay un sacerdote que abandonó la oración como un hábito de cada día. Uno ha tenido momentos de crisis, bendito sea mi Dios, pero el Señor nos ha sostenido, nos ha mostrado el camino, y hoy, 18 años después de haber sido ordenado sacerdote de la Iglesia Católica, tengo una convicción muy profunda en el alma. Sin oración no es posible fidelidad en el trabajo pastoral. Sin oración no es posible ardor misionero. Sin la oración no es posible celo por las almas. Sin la oración no es posible eficacia en la evangelización con nuestros hermanos. La oración es el oxígeno del alma. La oración es el alma de toda evangelización. Por la oración pedimos la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a transformar toda realidad. Y la oración por excelencia, además de la Eucaristía, es ese encuentro cara a cara, intimidad a intimidad con Jesús sacramentado.